Hola a todos, ¿cómo están? Aquí súper feliz con mi querida Ana Polanco en este nuevo episodio de Stars and Nations. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Me encanta que hablemos de este tema que nos fascina, que es ver astrología mundana y este tema que ya lo hemos platicado y que nos gusta, que les vamos a traer hoy. Cuéntanos. Muy interesante, además, este programa de hoy, porque vamos a hablar de la conjunción de Marte-Saturno, pero antes de que comencemos con toda la información que les queremos compartir, simplemente les queremos recomendar que se suscriban al canal, que nos dejen cariñito, que nos dejen mucho amor con un comentario, que realmente es un trabajo que estamos haciendo, bueno, un trabajo, es algo que hacemos porque nos gusta, nos emociona, nos encanta compartir, pero siempre es como muy agradecido también recibir la retroalimentación del otro lado de la pantalla. Entonces, nada, un cariñito para nosotras de vez en cuando. Y ¿De ahora qué sí, gana? dicho esto, vamos a compartir la pantalla. Vamos al pa- tema. Vamos al tema. Y el tema se ve bien. Ana, avísame, por favor. Se ve muy bien el tema. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de la conjunción Marte-Saturno en Aries, que es esto que tenemos ahora mismo. Totalmente, Sí, ¿verdad? sí, Sí. aquí las dos, Ana Polanco y yo, con nuestro tema. Entonces, vamos a comenzar un poquito hablando de qué es lo que ocurre con esta conjunción Marte-Saturno. Que primero tenemos que ver que los planetas, cuando se unen, ellos todos tienen como diferentes velocidades, diferentes ritmos y Saturno tarda 29 años y tanto. Lo que normalmente conocemos con el retorno de Saturno es lo que tarda Saturno en darle la vuelta al zodíaco. Y Marte, por el contrario, tarda muchísimo menos, es mucho más rápido Total. Marte. Ujú, ujú, Marte total. tarda 1,88 años. Entonces aquí la conjunción se produce cuando Marte alcanza a Saturno. Entonces eso, como cada cuánto es más o menos, Ana. Pues mira, la conjunción puede pasar, dependiendo de la velocidad, cada 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Entonces, aquí lo que es muy importante ver es que esto es algo que es muy común que pase. ¿Por qué es importante ver la conjunción? Porque de aquí vamos a ver el despliegue que ves que luego estamos diciendo, uy, ahorita en las efemérides Marte está haciendo cuadratura a Saturno u oposición y que vemos que también marca eventos sumamente importantes, cuando es la conjunción, inicia como ese primer movimiento de cómo van a estar jugando hasta la siguiente conjunción. Por eso es muy importante verlo y sobre todo, a mí me parece que esto es importantísimo a nivel mundano. Me encanta eso que dices, Ana, porque eso lo vamos a ver en todos los ciclos realmente. Y esto es como lo Ujú. que, bueno, Ana es experta en estos temas de las lunas y los ciclos lunares y todo esto, pero lo vamos a ver en todos los ciclos de Todos. cuando se une un planeta con otro, cualquiera de los dos, porque primero empezamos en la conjunción. Luego vamos a Ujú. hablar de aspectos mayores de Sí, momento, porque si no totalmente, también sí, nos hacemos como totalmente. demasiada información y esto es como un cacao, pero con los aspectos ptolomeicos, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos luego el primer sextil, luego vamos a tener la primera cuadratura, luego vamos a tener el primer Primer trígono trígono. y luego vamos a tener la oposición. Y entonces aquí ya la oposición marca la mitad del ciclo. Luego esto va a tener el el siguiente trígono, la siguiente cuadratura y por último el último sextil hasta que luego se juntan otra vez Menguando. y empieza otra vez el ciclo. Totalmente, totalmente. Y Sí. sí es bien relevante e importante. Y esta conjunción que particularmente nos parece también súper importante, dado que el stellium que tenemos ahorita en energía de Aries Tremendo. le mete todavía más movimiento, ¿no? Le mete todavía mayor presión. Es como una olla a presión, tal cual. Mil Aquí es por como que mil. si tuviéramos, mirando estos dos planetas, como si tuviéramos un ciclo corto dentro de un marco saturnino Ujú. como más largo. Entonces se van a activar cosas, se van a activar Exacto, cosas. Y exacto, exacto. normalmente, corrígeme Ana si me equivoco, normalmente esta relación entre Marte y Saturno a nivel mundano es como muy clave, como muy importante para poder juzgar
años de guerra, de violencia, donde son cosas difíciles, porque bueno, en tradicional son los planetas maléficos, no porque sean malos en sí, sino porque sus condiciones impiden la vida. Por eso es que se Exacto. denominan maléficos, por favor. Qué bien eso que lo señalas y que lo explicas así. Y esto es como, sí, o sea, obviamente hay temáticas marciales y temáticas saturninas que son muy importantes para desplegar tanto en un país o para una persona, pero aquí hay que recordar justo que son dos planetas que sí, ya sabemos que se les dicen maléficos, y esto podría simbolizar que de pronto los conflictivos del salón se juntan, ajá, Tal se cual, me juntan, ¿no? gusta. Exacto, ¿no? Los conflictivos del salón, el que es un agresivo, el que siempre le pone un pero, el que pone los Ya, el límites, callado, serio que no habla y ajá, todo lo ve exacto, negativo. ¿no? Sí. Se juntan, ajá, y están poniendo una barrera muy tremenda que por lo general cuando sucede, que ahorita vamos a ver algunos eventitos históricos, Mm. pasan situaciones conflictivas, complicadas, difíciles, muy relevantes en la temática que se puede desplegar, por ejemplo, dentro de ese año, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, ves? sí. Tal cual. Y también decir que estas conjunciones no son regulares. No es que sí, exactamente a los 2 años, lo que hablaban al Mm. principio. Y esto va a tener que ver con la trayectoria de Marte, que a veces tiene una trayectoria un poquito más irregular, porque Exacto, su órbita es más irregular. Entonces no es como tan exacta. ¿Vale? exacto. Obviamente, a veces podemos tener conjunciones que son un poquito como más cercanas en el tiempo, cuando Marte retrograda sobre Saturno, o podemos ver saltos un poquito más grandes. Entonces, eh, sí. Y otra cosa que quiero decir, amiga, justo, nosotros ahorita que les enseñemos la carta, vamos a hablar de la carta de la conjunción exacta que es en el grado 7 de Aries, pero Ujú. esto ya está activo por orbe, ¿no? Ajá. Desde que Marte ingresa al signo de Aries, empieza toda esta presión y esto va a tener un pico cuando lleguemos el fin de semana, el 19 18 creo que es el momento como Sí, el más 19. exacto. Hoy estamos grabando, nosotros estamos grabando esto el día 15. Exacto, gracias. Y van a seguir jugando en el 7 y en el grado 8, pero después, hasta que Marte, que es el más rápido, se aleje lo suficiente, esto sigue activo, por lo que Mm, son dos, por lo menos esta. Bueno, ya se notó el fin de semana, bueno, me parece que sí. fue lo más volátil del mundo. Esta semana y la siguiente son cruciales para notar y para que nosotros veamos qué puede pasar con esta conjunción. Sí, sí, se está notando muchísimo. Entonces, también contarles que nosotras estamos preparando una serie de episodios para hablar de lo que es la naturaleza de todos y cada uno de los planetas. Vamos a hablar de los planetas clásicos, también vamos a mencionar los planetas transpersonales, pero digamos que el grueso va a ser con los 7 planetas Ujú, tradicionales, ¿no? Sin embargo, totalmente. aquí queríamos dejar también como un poquito como constancia de lo que significa cada uno de los planetas. Exacto, exacto. Sí. Y aquí, por ejemplo, vemos que, bueno, Marte, aquí acción, violencia, Oye, ruptura, no conflicto, se me ¡guau! mueve, perdóname amiga, pero no se mueve acá el slide. Yo sigo viendo la portada de la conjunción Marte-Saturno en Aries. Ay, ¿qué me dices? No se mueve. A ver. Ya, ahora sí Ahora, está. ay, mira, me pasé, me fui para adelante. Ok, Aquí lo ahí tenemos. está. Entonces ya, como les decía, tenemos Marte que representa. Pues sí, cuando hablamos de una carta natal de una persona, tiene que ver con su valentía, con su coraje, con cómo esta persona marca, pone los puntos sobre las íes. Acuérdense que aquí hacemos un zoom, abrimos, ¡buah! Abrimos el campo y miramos ya no es la persona, sino que abrimos el lente, ¿no? Como que ampliamos la mirada. Por lo tanto, aquí estamos hablando de temas pues, de acción, de violencia, de ruptura de calor. Recordemos que Marte es un planeta caliente y seco, Ujú, entonces tiene que ver con estas cosas como difíciles. Marte también tiene que ver con los cortes, con las total. agresiones de alguna manera. ¿Y qué nos cuentas de Saturno? Sí, mira, justo nada más quería decir de Marte y te quería decir que no salió esa imagen que hiciste tan bonita donde hace la conjunción.
Ay, ¿qué la me anterior. dices? A ¿Por ver, qué no la pones antes, no? Porque me parece, aquí, ¡ay, qué hermosa! Me encanta. Ahí está. aquí, ¿Cómo explicas que la Marte conjunción. aplica a Saturno? Muy bien, muchas gracias. Es Sí, es que Marte me quien parece llega, Marte quien exactamente. llega, ¿no? Que está muy lindo. Y aquí, ay, me encanta, ya se movió. Me encanta, me encanta. Yo creo que merecía mucho la pena que todo el mundo viera Ay, gracias, esta Ana. bonita animación. Bueno, entonces sí, recordemos que Marte va a tener que ver, es el señor de la guerra. O sea, es la violencia, es cuando queremos ver todo esto. Y Saturno, aquí, qué importante recordar, restricción, ¿no? Todo lo que pueda tocar, imagínense con esta conjunción que se restringe, tiene que ver con estructura, con los límites, con leyes. Pero esto que estamos viendo ahorita tan tremendo con esta conjunción tiene que ver con escasez. Y también recordar que Saturno es el planeta donde la vida es imposible, ¿no? Los Porque dos. es, exacto, seco y frío. O sea, tremendo, ¿va? Entonces, estas cualidades juntas, pues, son los bullies del salón, ¿no? Ese es el momento complicado. Bueno, no sé si los bullies, pero va a haber conflicto. O sea, Y hay no un solo eso, este Ana, conflicto. sino que lo que tú dices, mira, uno es caliente y seco, el otro es frío y seco. ¿Cuál es el denominador común entre los dos? La sequedad. Por lo Exacto. tanto, esto también se va a notar. Es una característica que va a estar muy predominante durante esta conjunción. Totalmente, totalmente. Y recuerden que además, cuando uno quiere analizar estas conjunciones, siempre va a ser súper importante ver en qué signo está cada uno de estos planetas y pues Saturno no está en su mejor condición, está No. dispositado por Marte, pero Marte sí está con todo, ¿no? Marte Digo, está estupendísimo. O sea, él tiene, claro, está en su signo de domicilio, tiene mucho claro. poder. Saturno está en su signo de caída. Ujú. Realmente no tiene el poder o la capacidad. Entonces está mostrando la peor cara. Total, total y absolutamente. Sí, Está sí, sí, sí. mostrando la peor Sí, por cara. eso la gente le tiene un poquito de miedo a esta combinación, porque es como que hay violencia, pero de estricción, o hay una presión que no termina la cosa como Exacto. de... entonces pueden ser, por ejemplo, guerras como que se alargan en el tiempo, o represión a nivel gubernamental, o conflictos que se tipo, no sé, esto no termina como ni de explotar ni de solucionarse, o sea, está como un quiste ahí este conflicto, o sea, crisis donde no, la salida no es fácil. Es como que uno le pone el pie al acelerador y el otro le pone el pie en el freno y no hay, nada avanza, nada avanza. Totalmente, totalmente. Sí, Puede haber es mucha un conflicto. frustración. Exactamente, es como mucha frustración, restricción, hay algo que quiere avanzar, pero hay una ley que de pronto también lo para, pero no lo para a veces lo suficiente como para que esto no sea conflictivo, porque al Mm, final recuerden que son dos planetas de naturaleza maléfica. O mm. sea, y no pasa nada, es como cuando hablamos de las preciosas conjunciones Venus-Júpiter que pueden traer mayor facilidad o mayor goce, pues aquí, como toda la vida, pues tenemos que poner El atención. equilibrio. El equilibrio, ¿no? Tal cual, Sí. tal cual, tal ¿Estás de cual. acuerdo? Sí. Sí. Y aquí les traemos un patrón un poquito como cíclico, ¿no? O sea, no todas las conjunciones son iguales, ya lo hablaba antes Ana, tenemos que Mm, mirar el signo, esto nos va a ayudar a definir un poco como el tipo de conflicto. Ya sabemos que si estamos hablando de Marte, perdón, de Aries, esto va a ser como guerra directa, o sea, acción militar, o sea, Marte es ujú. el dios de la guerra. Aries tiene que ver con la guerra. Si estamos hablando de Libra, por ejemplo, podría ser un conflicto diplomático. Si estamos hablando de Capricornio, podría ser algo relacionado con el poder institucional, por ejemplo. O en Piscis, pues una guerra, algo como oculto, escondido, indirecto, no muy claro, un poquito difuso allí. Entonces, bueno, va a cambiar dependiendo del signo. Y aquí Ana les va a contar que había así como muy clave en cada una de estas conjunciones. Sí, porque hay ciertas cosas y ciertos patrones que podemos ver de estas conjunciones que me parece súper interesante, ¿no? Entonces, no sé si quieres que vamos, mejor vamos de la última Eso, de para atrás para adelante, ¿te adelante. parece? Sí, Entonces,
Acá mapeamos, nada más vean cómo la conjunción se va a dar en el signo en donde esté Saturno, ¿no? Ujú. Donde está Saturno, ahí lo toca Marte y lo toca Marte. En 2014, esto es que esta conjunción fue en el signo de Escorpio. Recuerden, un Marte muy fuerte, porque Marte también está O dignificado sea, también es domicilio, sí. exactamente. Aquí hay una temática que pasó justo en el mes de la conjunción y es que Estados Unidos volvió a atacar a Irak. Eso fue algo que llamó mucho la atención porque estaba en su campaña contra ISIS, ¿ok? Y aquí hubo una pequeña guerra, me da mucha vergüenza luego cómo explicar esto, porque hubo una guerra de 50 días en un conflicto armado en Gaza igual entre Hamas e Israel. Vean nada más cómo se vuelven a repetir Los como temáticas, patrones, sí. de patrones y temáticas. En 2014 también fue un tema importantísimo entre Rusia y Ucrania por Crimea. O sea, también ahí Mm, que ahorita lo tenemos hiperlatente y que se notó mucho en el 22. Pero bueno, en 2016, cuando se fue la conjunción Marte-Saturno, Marte estuvo retrógrado tanto en Escorpio como en Sagitario. Ahí tuvo una retrogradación, entonces fue muy conflictivo. Ya cuando llegó a Saturno ya estaba directo, ¿va? Pero estuvieron en rango ambos, incluso retrógrados, en orbe todo este tiempo. Fue muy, muy qué tensión, desgastante. imagínate. Imagínate, y aquí una de las cosas muy significativas, que vean cómo lo que explicaba Luisa, lo de los signos, aquí fue una enorme crisis de refugiados de Siria. Ay, es en ¿Ve? Sagitario, imagínate tú. Y en Sagitario, o sea, eso fue tremendo. Habían conversaciones en Turquía, que Turquía tenía una crisis de pronto de migración tremenda. Ahí se nota mucho esto que tú señalas, ¿no? Cuando llegamos a 2018, donde tenemos un Marte y o sea, Marte exaltado y Saturno en domicilio, ve qué locura, ajá. Wow. Aquí hubo una escalada de tensión que fue, me acuerdo que hubo unos bombardeos tremendos en Siria y que además, otra vez, dentro de una violencia que no debería de haber estado, porque otra vez inventaron algo de, no, es que está pasando esto en Siria, y entonces habían unos bombardeos terribles, e igualmente en Gaza. Y ve qué locura esto que tú explicaste de la temática institucional a Lula, al que fue presidente, actual presidente de Brasil, lo encarcelan 500, creo que 30 días. Justo cuando fue esta conjunción, lo meten a la cárcel por temas de corrupción. O sea, ve qué loco, ¿eh? Cuando nos vamos al 2020, esta es la que todos no sabemos, Todos nos ahí. acordamos, sí. Exacto, porque te acuerdas que fue en el grado cero de Acuario, Marte y esa tocadita que estuvo Saturno apenitas, ¿te Ujú. acuerdas La unas gran conjunción, semanitas? sí. Ajá, que estuvo en Acuario, ahí fue la conjunción, esto pasó por ahí del 30 de marzo y ahí es cuando dicen, oigan, esto es una pandemia El global, 13 de marzo. esto es una pandemia, ¿no? Aquí Aunque en la España fue conjunción, el 13 de marzo porque además sí. ese Ajá. día mi marido llegó con fiebre del hospital, él trabaja en el hospital, y llegó con fiebre altísima y dijo, estoy malo, me siento mal. Encerrado, lo dejé en una habitación Ay, qué bueno, sí, sí, qué y era tremendo. COVID. Él cayó el Yo me primero. acuerdo que yo también me encerré en el 13 de marzo, pues el 12 fue el cumpleaños de mi sobrina, me acuerdo que al día siguiente ya estamos encerrados y esta conjunción sobre todo se sintió más a finales de marzo, fue A tremenda, muy, finales. muy tremenda y ahí, y vean cómo lo que tú explicabas, ¿no? Cómo a veces, ¿no? Por la velocidad y por el movimiento de ambos planetas, aquí se reunieron dos veces en Acuario. La segunda vez fue en el 2022, donde recuerden que ya nos acordamos, pero estábamos todavía Mm, con problemas de la pandemia, ¿no? Pero aquí en febrero había iniciado, creo que fue el 22 de febrero, no estoy segura, cuando inició la guerra entre Ucrania y Rusia. Veamos que en el 2014 Rusia ya habían tenido conflictos por Crimea y aquí fue una escalada de violencia y otra cosa importantísima que no les escribí ahí, ahí una de las cosas que pasaron muy tremendas
es que empezaron ¿te acuerdas estas como restricciones económicas? ¿Qué es lo Mm, que podemos hacer? Unirnos globalmente, ¿no? Como comunitariamente y todos le pusieron restricciones económicas a Rusia, pero nada más, sí, no sí. se hizo nada más ahí. En el 24, esta fue una conjunción particularmente interesante porque el momento casi exacto se dio con el eclipse total de Sol en el grado 19 de Aries, que fue el 8 de abril del El grado de 24. exaltación, además de Aries. Exacto. Ajá, y la conjunción fue en Piscis y ahí empezó otra vez, ¿no? A una temática que además de que ya estábamos en la guerra de Gaza, ahí justo en esa semana Israel ataca a Irán. Ve qué locura. Sí. Israel ataca a Irán y además otra cosa súper interesante es que fue el primer juicio a Trump por todas las cosas tremendas, ¿no? Ve cómo dos líderes enjuiciados, uno encarcelado y ahorita son presidentes. Me explota la cabeza, me Ujú. parece como tremendo. Y ahora que estamos en el 26, estamos obviamente en el conflicto de Medio Oriente, Israel nuevamente atacando al Líbano, que aquí antes no lo puse, pero también atacó al Líbano, la guerra que tenemos entre Irán y Estados Unidos, y otra cosa muy interesante. Aquí en Hungría, el domingo hubo elecciones y ganó la derecha y quitó a la ultraderecha conservadora de Orbán, creo que se llama, no me acuerdo él, que llevaba 14 años en el poder. En 2014, él había ganado con esta conjunción. O sea, el que quitaron ahorita, Imagínate. ajá. Y se me olvidó decirles que dentro de estas conjunciones también han habido, ¿no? Sobre todo en el 16 protestas estudiantiles muy tremendas en Estados Unidos y también hubo unas protestas masivas muy tremendas también en Nicaragua y esa creo que fue la de Nicaragua que fue súper importante, creo que fue en el 16, no estoy segura, pero las temáticas son violencia. Yo me quiero apropiar de lo tuyo. Mm. Me da igual la ley y me la quiero pasar. Eh, Qué tremendo, ¿no? Tremendo, sí, sí, sí. Muy interesante. Y claro, nosotros teníamos que parar en algún momento, pero si uno Sí, va claro. investigando hacia atrás en el tiempo, va investigando hacia atrás en el tiempo y va viendo qué es lo que había, qué es lo que ocurría en el mundo, empiezas a darte cuenta que sí que hay temáticas marciales absolutas con este tema de crisis, de violencia. Son momentos muy difíciles, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y aquí tenemos la carta de la conjunción, tal cual en el momento que se perfecciona en el grado 7, ¿vale? O sea, es una conjunción que ya está activa. Ujú, ya está ahí mega activo y vamos a tener la luna nueva en Aries donde participan tremendos, también estos planetas, ¿no? Pero qué carga, ¿no? De energía ariana también ahí, ¿no? Con Sí, sí, Mercurio sí, al lado. sí, Me parece tremendo. que es muy tremendo, muy tremenda como conjunción y que sepan que ya está esto activo y que va a seguir todavía la próxima semana, aunque se perfecciona el 19, o sea, el fin de semana es cuando más se puede sentir la cercanía, pero esto ya está en orbe, ya está en juego, ¿no? Esto Mm. ya va funcionando, que es lo que Tal estamos cual, viendo. tal cual. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos una conjunción como esta, que en este caso está en el signo de Aries, es ir a ver qué países están, o sea, qué países simbolizan o representan la energía de Aries. Esto es una temática que se llama coreografía, no coreografía, sino Coro. coreografía, que tiene que ver con la relación de los países, sus significadores con la astrología. Y los países que están relacionados con Aries son Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia, Polonia, Dinamarca, Palestina, Siria, Wow, Florencia y Nápoles en Italia, Marsella en Francia, y tal cual esto lo vemos incluso desde astrología, en astrología cristiana. William Lilly también lo comenta y habla incluso hasta de ciudades,
sí, aquí hay algunas más, Ferrara, Verona, Utrecht, Padua, Bérgamo, Wow, Alemania está aquí mencionado, sí, aquí está Alemania, está Polonia, Burgundia, sí, están todos estos también, Dinamarca, tal cual, sí. Esto desde Astrología Cristiana ya lo tenemos, pero esta información está sacada de la web de Deborah Holding de SkyScript, que es muy completa y donde tenemos estos mapas mundanos tan lindos. El otro, este es levantado total. por Ana, que también queda súper lindo, y estos que sepan que son de la web de SkyScript. Sí, Entonces, incluso ahí dice, sí, qué bueno, qué bueno. exactamente. Y aquí otra cosa que también hay que mirar en estos temas es que, claro, si tenemos la conjunción en Aries, ¿en qué carta de qué país Aries o ese grado, o un poquito antes o un poquito después, tiene prominencia? ¿Prominencia por qué? Pues porque o el ascendente está alrededor de ese grado, o el sol, o el medio cielo, o la luna. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la India, cuyo ascendente está en 4 grados de Aries. Entonces, la India ahora mismo tiene esta gran conjunción, esta conjunción, perdón, en la casa uno, muy cerquita de su nodo, ¿vale? Ujú. Y Sí. aparte le hace la oposición al regente del ascendente, porque ve ahí ese Marte a 9 grados de Libra, ¿no? Entonces sí está Esa, bien esa, interesante ver, ¿no? Está muy exactamente. interesante. Entonces, así, esta es una manera de cómo ir tejiendo esto. Otra manera es mirando el tema geodético. Obviamente, no pretendemos explicar toda la geodética aquí, porque esto nos da para hacer un episodio y más de Lo uno. haremos. Ah, Simplemente es entender que esta es una técnica de astrología locacional y aquí lo que se hace es que se asignan los signos del zodíaco a lugares específicos según la longitud geográfica. La longitud es la que va de este a oeste, por lo tanto la Tierra va rotando y esos grados de rotación de la Tierra, aquí lo vemos, seguramente alguna vez alguno se acuerda, hace muchos años, cuando todavía habían radios, no era todo por internet, habían radios, yo me acuerdo que en mi casa mi papá tenía una radio grande y la tapa de la radio era este dibujo y salían estas rayitas con los usos horarios, están relacionadas también muy parecido a esto. Aquí lo que nos va a indicar es que donde pasa el meridiano de Greenwich es el cero de Aries. Por lo tanto, aquí empezamos y esto es lo que divide la Tierra de este a oeste. Aquí esto es nuestro punto cero. Entonces, aquí luego, cada 30 grados de longitud zodiacal se marca otro meridiano y tenemos el siguiente signo. Entonces, ahora que tenemos esta conjunción en Aries en el grado 7, tenemos por aquí, por esta zona, wow. toda esa línea, que se lo Ujú. vamos a mostrar un día en tal cual la carta, uno puede levantar la carta geodésica de los Sí, tránsitos y mirar cómo aparece en la línea pues de Marte, de Neptuno, de Saturno y todo este montón de gente que está por aquí transitando. Entonces, bueno, qué interesante eso. es otra capa, ¿no? Y es muy interesante, es muy interesante. Bueno, Ana Polanco, cuéntanos qué tenemos por aquí. Y mira, aquí está la carta de China, ¿no? Esta carta que está calculada al 1 de octubre del 49. Esta carta, los datos los sacamos igual de SkyScript, ¿no? Nada más que yo levanté la carta en otro programa. Pero vean qué interesante, ¿no? Tenemos que la conjunción, acuérdense, se perfecciona en el grado 7. Y aquí el Sol de China está en el grado 7 de Libra. Ve qué Anda, en interesante. oposición partil, sí. Ajá, le hace oposición partil. Y vean nada más qué interesante que el Sol en esta carta también rige la casa 7. Y como han visto en las noticias en estos últimos días, además de que a mí se me olvidó poner esto, pero no sé si vieron la portada de la revista Time de esta semana. Hay algo interesantísimo que es, ponen la cara de el presidente Xi, que no me acuerdo su nombre completo porque soy malísima con los nombres, pero el presidente en primer plano, es decir, tú lo puedes ver muy bien, y ponen la imagen de Trump borrada, ¿no? Como él haciendo así como diciendo, yo acá el líder y este se está desfigurando. Eso es muy tremenda. La portada me parece que nos cuenta que China está haciendo mucho mejor las cosas y que no está perdiendo los papeles.
Entonces aquí el fin de semana, sobre todo, hubo estas declaraciones, obviamente, de este señor, el señor Trump, porque China importa muchísimo petróleo de Irán. Entonces aquí dicen, oye, pues estamos viendo que los chinos están activándose más y están apoyando también a Irán. Entonces Trump le dice, oye, ¿no sabes qué? Si tú los apoyas, primero les dijo 50% más de aranceles y no sé qué. Y también, pues, obviamente, pues estarlos diciendo que no, que no los van a dejar como pasar, ¿no? Entonces, vean cómo se nota en la carta esta activación, ajá, y que a China, por más que les dice, yo no me quiero meter, este no es mi conflicto, hay alguien que lo está presione y presione y presione y que seguramente China en algún momento va a tener que tomar un rol, porque ves que fue el presidente de España a verlo y le dijo, este, póngase pilas para que no tenga que la Unión Europea meterse tanto, ¿no? También le dijo eso. Entonces aquí todo este papel diplomático está muy tremendo, no sé, me encanta, pero es como se Fíjate, nota. fíjate lo que mirando la carta, la Ujú. conjunción Marte-Saturno les cae aquí en la casa 2, con lo cual esto puede ser obviamente Dinero. un tema financiero. Total y Sí, absolutamente. sí, 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 es un muy tema tremendo, financiero ¿no? que está bloqueándose con un tema diplomático y todo esto. Sí, Total, total. sí, Qué sí, sí. interesante verlo. Interesantísimo, Sí, interesantísimo. Sí, pues bueno, amiga, hasta aquí llegamos con esta información de hoy. Esperamos de verdad que les haya parecido útil, que les haya gustado, que se haya entendido y recuerden dejarnos un comentario, déjennos cariñito, déjennos mucho amor y nos exacto. vemos en el próximo vídeo. Un besito. Dios. ¡Ah!